Qué tremendo problema que hay hoy en día, donde muchos cristianos están confundidos en su fe en Cristo y están buscando al Cristo que han recibido, ahora lo andan buscando en el judaísmo. Este problema es un problema de antaño. Desde el inicio de la iglesia se presentó este problema, y para entender este problema o esta problemática necesitamos ir al principio, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 7 nos dice algo muy fundamental. Habla de los sacerdotes fariseos. Bueno, de los levitas. De los levitas. ¿Sí? Muchos de los sacerdotes, muchos de ellos eran fariseos o parte del ministerio sacerdotal. Hablar de sacerdotes que guardaban la ley, que estaban creyendo ahora en Cristo. Pero empezó a crecer el número de los creyentes, pero hasta los sacerdotes se estaban incluyendo ahora. Pero el punto es si lograron ellos abrazar el cristianismo o seguían arrastrando la ley. Por la gracia o por la ley. Cristianos prosélitos al judaísmo. Y Pablo lo cataloga de una forma muy contundente y dice: todo aquel judío que viene y quiere judaizar a los gentiles creyentes son falsos hermanos. Está fuerte la acusación. Bien determinante. Dice, son falsos hermanos, porque vienen y se gozan en la mutilación del cuerpo, en hacer un prosélito. Pero ese problema tiene que llegar a un punto, porque Pablo termina diciendo aquí, dice: están espiando nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, tiene que ver con lo que hizo Cristo. Así es. Y Cristo vino a establecer un precedente increíble, no solamente con el judaísmo, sino al establecer el cristianismo. Con los pueblos gentiles. Ahora fíjese, hablando de Pablo, hay algo que pasa en la vida del... Hay un conflicto de lo que estamos hablando ahorita, y dice en Hechos 21, del versículo 17 en adelante, Pablo sube a Jerusalén, pero hay como una difamación en contra de él, que él anda diciéndole a los judíos que habitan entre los gentiles que no guarden la ley de Moisés. Es una difamación que le están acusando. Pero cuando él sube a Jerusalén, llega con Santiago, y Santiago le dice: pues vienes ahora que están las fiestas, sube al templo, mucha gente viene y haz el voto. Y algo que vemos aquí, pastor, es que Pablo está haciendo guardando la ley o los ritos de la ley de rasurarse, los votos nazareatos, pero no lo hacía con motivo de salvación, ¿no? Sino nada más por agradar a Dios. Porque él entendía que por gracia soy salvo, dice él. Pero hay algo que dice aquí. Compártelo. Volviendo a lo de la resolución que se dio. Dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, ahí en Hechos 21:18, los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando oyeron esto, glorificaron a Dios, y dice: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. O sea, son judíos que creyeron en Cristo, pero son celosos de la ley. Y dice por acá: pero se les ha informado en cuanto a ti, la difamación que hablábamos ahorita. Dice el versículo 23, le invita a que suba, que haga un voto, pero en el 23 dice:
haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de los que se les ha informado a ellos. Pero hay algo que debemos entender aquí, pastor, es que en el 25 dice, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito y determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. O sea, el conflicto que había es que se determinó que a los gentiles no se les tiene que inquietar, que los judíos, bueno, son celosos de la ley, pueden guardar la ley, pero vemos en Pablo que él no está guardando la ley con motivo de salvación, sino para agradar a Dios. Como judío, porque él también es judío. Porque él es judío, sí. Porque si él no guarda, vaya, es acusado de andar lo que la difamación que estaban diciendo, de que estaba en contra de la ley de Moisés. Ahora, qué interesante eso, pastor, porque allá en Gálatas, donde estábamos ahorita, en el capítulo 2, vemos también una situación que se presenta. Bueno, ahí en Gálatas todo habla de ello. Dice en el versículo 15 en adelante, dice: nosotros los judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Ahora, el conflicto aquí es entre Pedro y Pablo, ¿no? Que Pedro empieza a convivir con gentiles, pero cuando ve a los judíos se retracta y hay un conflicto, y es cuando Pablo lo encara por la cuestión de la circuncisión. Qué tremendo, porque ¿cómo puede ser con los gentiles uno y con los judíos otro? Y hay otro versículo, pastor, allá en Gálatas 5, versículo 4 en adelante. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros que en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Porque el problema de los judíos, que en un sentido los que tienen esa doctrina de fariseo, es que quieren seguir confiando en que al guardar ellos la ley van a ser salvos. Sí. Pero lo que hizo Cristo viene a tumbar ese argumento. Bueno, toda la confianza, porque Jesús dijo: Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni nadie. Entonces, si nadie cumple la ley, ¿por qué ponen su confianza en la ley? Como motivo de salvación. Sí, o sea, ¿por qué? Entonces, Pablo está diciendo, el problema no es la ley, el problema es la cruz de Cristo. Y Pablo, por eso ahí en Gálatas dice Pablo: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque si hablamos de Cristo, hablamos precisamente lo que los judíos desecharon. Si hablamos de Cristo, ahora yo entiendo que todo estaba determinado por Dios. Dios ya todo lo había profetizado.
Pero Cristo vino a ser Señor, por un lado, Sí. para poder justificar a los que estaban bajo la circuncisión y poder justificar a los que tienen fe. La incircuncisión. La incircuncisión, para aquellos, a todo aquel que tiene fe. Entonces, esto es bien importante, porque Cristo, cuando hace a sus discípulos, vayan a las naciones y prediquen, vayan a los gentiles. Y cuando habla a los gentiles, no necesariamente tiene que ver con esa expresión que Jesús dijo: fui llamado a las ovejas perdidas. Ahora, la puerta se abrió a todas las naciones. Todo aquel que creyere. ¿Sí? Entonces, yo llego a esta conclusión, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Pablo dice: y a vosotros, o a nosotros, que estamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y dice ahí muy claro: en la cruz. En la cruz. No en la ley, en la cruz. En la cruz. Dice: por tanto, nadie te juzgue, ni en comida O en bebida. en cuanto a días de fiesta, que tiene que ver con la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, Panes sin el levadura, Purín, sí. y nadie te juzgue tocante a esas fiestas, en luna nueva, y dice, o días de reposo. Porque hay veces, bueno, ¿cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? No, el día de reposo siempre va a ser el sábado. Pero el día del Señor siempre va a ser el domingo. Porque fue pasando el día de reposo, Jesús muy temprano resucita. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí que nadie nos juzgue tocante qué día descansamos, porque ese problema también lo habló en la carta a los romanos. Sí. Porque unos juzgan un día especial y otros ven iguales todos los días, porque el cristianismo no ve un día especial, sino todos los días son los días del Señor, todos los días son días que Dios nos permite. Y cuando Pablo está diciendo aquí, nadie te juzgue por esas cosas, dice aquí el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Así que cuando Jesús le preguntaron por qué tus discípulos comen en el día de reposo o hacen cosas y él dijo, el Señor es más grande que el día de reposo. Si supieran quién está aquí. ¿Sí? Entonces, todo lo que habla del Antiguo Testamento, todo, era una sombra y figura de lo que iba a venir, que tiene que ver con Cristo. Y dice aquí, pero el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el que se sale de una iglesia cristiana, siguiendo al judaísmo o siguiendo cualquier otro doctrina, índole de creencia, de Cristo se desliga. De la gracia ha caído. Porque la gracia que los salva es la gracia de Cristo en la cruz. Sí. Es la gracia que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó y nos da esperanza de vida eterna. Pero si alguien se desliga de la fe en Cristo, pues de la gracia cae. En vano creyó, en vano sufrió. ¿Por qué? Porque la idea es el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. ¿Sí?
El que llega hasta el fin permanece, el que no permanece cree en vano. Por eso es bien importante lo que nos dice aquí, que nadie te prive de este premio. ¿Cuál es el premio? La salvación, la promesa de la vida eterna. Así que concluimos con esto, un pensamiento, Mario. Lo que a mí me llama la atención es vuelvo con Gálatas, porque Pablo dice, ¿quién nos fascinó? O sea, era tan fascinante la enseñanza que venían dando. Digo, no hay nada como el mensaje de salvación. No hay nada más fascinante que poder escuchar que hay un Dios que ama, que perdona el pecado. O sea, el gentil era lo que necesitaba escuchar. ¿Qué más fascinante? O sea, ¿qué tan atractivo era el mensaje de tienes que circuncidarse? Porque Pablo dice en Gálatas, ojalá se mutilasen esos que los están también a ustedes diciendo, porque quizás nada más imponían cargas, pero ellos no las hacían. Entonces a mí me llama la atención eso, porque el creyente a veces no se somete mucho a la enseñanza, a la Biblia, y viene cualquier doctrina y se fascina. Y eso es lo que Pablo advierte. O sea, ¿quién nos fascinó a eso? Entonces yo creo que como debemos tener un poco de cuidado, ¿no? En cuanto a lo que escuchamos, lo que vemos también. Porque a mí me llama mucho la atención que últimamente he escuchado de que de repente un miembro de X iglesia de repente te llega y te dice, no le digas Jesús, dile Yeshua. Ah, claro. No le digas Jehová, dile Hasén. Hasén o Elohim, Adonai. Sí. Y empiezan a usar terminología hebraicas, judía o hebraica. Y de repente creen que subieron de nivel por usar terminología judía. Porque al final es lo mismo. O sea, yo he escuchado personas que en el nombre de Yeshua Mashiach, o sea, es lo mismo. O sea, para nosotros es Jesucristo, el Mesías. Dios es Dios. Sí. Y Él entiende la intención del corazón. Le hablemos en español o en cualquier otro idioma. ¿Sí? Entonces, qué importante, yo le quiero decir, cuando Jesucristo nos rescató, Él nos compró con su sangre preciosa. Y no necesitamos judaizarnos para estar bien con Dios. No. Ya estamos bien con Dios porque la Biblia nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, el que se desliga del Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, por cuanto no creyó en el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no solamente fue el antiguo pacto, ahora es el nuevo pacto. Sí. El nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el pacto en Cristo. Entonces, así que en Cristo estamos completos. Que Dios le bendiga ricamente.